Bienvenido a TS Novellón. Oficialmente tenemos Patreon, donde podrás disfrutar de contenido exclusivo. Derechos reservados al creador original. No olvides comentar, darle me gusta y compartir. Disfruta de esta obra. Los ojos del conejito rosa brillaron con una luz sin precedentes, mirando a Orochimaru como si estuviera mirando una belleza incomparable. Espera. Espera. Por suerte, Ultraman Taro aún conservaba algo de cordura y no pudo evitar recordarle. Son los legendarios Sannin. Nosotros solo somos ninjas de bajo nivel que ni siquiera hemos ascendido de rango. Ni siquiera necesitan ninjutsu, con solo agitar las manos un montón de Jonin nos aplastarán. Esa es la lógica. Al oír las palabras de Ultraman Taro, el conejo rosa y los demás se calmaron rápidamente. Justo en ese momento, el famoso Kinshi, que acababa de resucitar y se encontraba en su último momento, se acercó corriendo desde la distancia. Debido a que Orochimaru había quemado su cuerpo, Kinshi resucitó esta vez gracias a la bestia con cola que habitaba en el cuerpo de Kushina Uzumaki. En realidad, el cadáver no se quemó por completo. Al superar el 60% de daño, fue invocado directamente de vuelta a la estatua de Gedo para su reparación mediante una técnica de invocación. Ahora, ha sido reemplazado por uno nuevo, un subsistema preconfigurado. Solo es necesario introducir la información personal del jugador con el ID Mingliu Kingxi Laoba en el subsistema para una transferencia fluida. Mingliu Kingxi, que se acercaba corriendo desde la distancia, tenía una sonrisa de emoción en el rostro. Pero como el rostro de su personaje se parecía al de Laoba, por muy emocionado que estuviera, simplemente parecía que se lo estaba pasando en grande comiendo Oli Hei. Chicos. Conseguí un logro. Logro. Todos los jugadores de Konoha presentes se pusieron de pie a la vez, como si se hubiera activado un interruptor colectivo. Durante el proceso de selección de Otsutsuki Futen, cada uno de estos jugadores era un entusiasta de primer nivel de la AGN, habiendo dominado todas las plataformas y conseguido un gran número de trofeos de platino en todos los logros. Al oír la palabra logro, todos los presentes se emocionaron al instante. Su postura sugería que ni siquiera necesitaban Viagra para alcanzar la armonía perfecta. Todo lo que la mujer tenía que hacer era recordarles: hazme sentir bien y obtendrás el trofeo de platino por todos los logros. Y rápidamente recuperarían su virilidad. La celebridad Kinshi no ocultó nada. Abrió directamente su información personal y luego mostró la recompensa por el logro sobre su cabeza. Título: pobre tipo desafortunado. Título: descripción. Habiendo recién ingresado al mundo ninja, provocó a un poderoso ninja legendario y fue asesinado instantáneamente, lo que puede considerarse un buen comienzo para su viaje ninja. Efectos del título: agilidad más 15%, lanzamiento de movimiento instantáneo más 10%, lanzamiento de técnica de sustitución más 10%. ¡Guau! El título es una ventaja. ¡Guau! Y todas son bonificaciones para las habilidades de supervivencia. La Cuarta Guerra Mundial Shinobi se acerca. Con este título, ¿acaso mantener un nivel K/D no es invencible? Al ver esto, los jugadores, que finalmente se habían calmado, se emocionaron y dirigieron sus miradas ardientes hacia Orochimaru. Orochimaru no entendía por qué, tras apenas unas palabras, ya eran conscientes de la gravedad del problema y ahora intentaban atacarlo de nuevo. Prepárense para atacar. Yo voy primero, chicos. La conejita rosa rebosaba energía. Tras confirmar la bonificación de atributo del título, se lanzó hacia Orochimaru sin decir palabra, y al mismo tiempo formó sellos de mano a una velocidad muy superior a la de un Chunin común. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Una bola de fuego del tamaño de una pelota de baloncesto fue arrojada, y con el lanzamiento de la técnica de la gran bola de fuego, el chakra del conejo rosa se redujo en un tercio. Después de todo, solo era de nivel 1. Al ver las acciones del conejito rosa, los jugadores cercanos no dudaron en unirse. En un instante, más de una docena de bolas de fuego del tamaño de balones de baloncesto se precipitaron hacia Orochimaru. La razón por la que solo hay una docena aproximadamente es que algunos jugadores han renunciado al poder destructivo de la bola de fuego y, en su lugar, han optado por el control de masas y el daño de área. Liberación de fuego. Técnica de fuego del dragón. Varios cables de acero ardiendo con intensas llamas surgieron de izquierda a derecha, inmovilizando a Orochimaru. Técnica de liberación de fuego. Flor de Fénix. Como una semilla de flor de fénix que brota al contacto, varios chorros de fuego salieron disparados de la boca del jugador, atacando a Orochimaru. Aunque no tan poderosa como la técnica de la gran bola de fuego, su gran cantidad y su ligera capacidad de seguimiento la hicieron difícil de esquivar.
Orochimaru simplemente estremeció sus labios, sin siquiera formar sellos con las manos, sino que simplemente refinó su chakra, transformándolo en una oleada de energía de estilo viento dentro de su boca. Y entonces. Lanzamiento de viento. Gran avance. Usted proporcionó la receta del experto para 3 Qian de Shou Polygonum Multiflorum, para la cuarta calamidad, comenzando desde el mundo ninja. Liberación de viento. Gran avance. Una de las 3 técnicas clásicas de Naruto, al igual que el jutsu de la gran bola de fuego, se suele aprender siempre que la naturaleza del chakra sea compatible. A diferencia del jutsu de la gran bola de fuego, que es simple, práctico y tiene un efecto intuitivo, liberación de viento. Gran avance no requiere sellos manuales. Solo necesitas refinar el chakra y exhalarlo por la boca. Claro, el ataque de aliento de un ninja común es solo una ráfaga de viento, suficiente para destruir un kunai si se domina bien. Orochimaru es diferente. Cuando desata su elemento viento. Gran avance, un ninjutsu de rango C, se transforma en una tormenta furiosa al instante. Retumbar. Al pasar el huracán, las innumerables bolas de fuego del tamaño de balones de baloncesto se extinguieron al instante, partiendo por la mitad los árboles circundantes. Los árboles se desplomaron con un sordo golpe. Los jugadores, aún absortos en la emoción de la batalla, vieron sus barras de salud agotadas antes de que pudieran reaccionar. Solo un puñado de jugadores, entre ellos Celebrity Green Sheet, Pink Rabbit y Ultraman Taro, se percataron de los movimientos de Orochimaru y lograron esquivarlos a tiempo. ¡Qué despiadado! Aunque habían anticipado el daño que Orochimaru causaría, Ultraman Taro, Pink Bunny y los demás no pudieron evitar quedarse boquiabiertos al presenciar semejante escena. El poder destructivo era indescriptible. En partidas normales, por mucho daño que inflija un jefe, incluso en juegos tipo Souls, rara vez hay habilidades de jefe que te derroten de un solo golpe. E incluso si las hay, suelen tener una detección de impacto estricta y animaciones de recuperación obvias. Pero Orochimaru, solo vimos cómo se le inflaban las mejillas, y entonces se desató una tormenta que los envolvió a todos. Aunque es indignante, también es razonable. Al ver esto, Ultraman Taro no pudo evitar decir. Recuerdo haber leído en la guía oficial que el elemento viento, gran avance de Orochimaru puede destruir fácilmente una gran área de bosque. Es una técnica común en batalla. Ni siquiera somos genin todavía, y mucho menos Orochimaru. Entiendo la lógica, pero sigue siendo escandaloso. Entonces, hermanos, ¿deberíamos intentarlo o no? Claro que iremos. El ambiente ya está muy animado. De todas formas, tenemos 3 vidas al día. Dicho esto, Ultraman Taro se remangó y salió disparado hacia el bosque cercano. Aunque presenciaron las acciones de Ultraman Taro, Pink Bunny y Celebrity Green Sheet intercambiaron una mirada, ante lo cual la expresión de Celebrity Green Sheet pareció algo tensa. Esta es mi última vida. ¿Así que no piensas jugar? No te preocupes, jugaré con ella. Al escuchar las palabras de Ming Liu Kingxi, Conejo Rosa asintió con comprensión. Después de todo, no es bueno morir 3 veces justo después de abrir el servidor. Sin embargo, algo inesperadamente, ante la comprensión de Pink Bunny, Celebrity Green Sheet simplemente se rascó la cabeza torpemente y dijo. No, solo estaba pensando. ¿HMM? ¿En qué estás pensando? Estaba pensando, si te mato, Orochimaru podría recompensarme con algo. ¿Eh? Antes de que Pink Bunny pudiera reaccionar, Celebrity Green Sheet de repente sacó un kunai y lo empujó dentro del ano de Pink Bunny. Ataque furtivo. La técnica definitiva de Taijutsu de Konoha. Arte ninja. 1000 años de muerte con kunai. Estoy fuera. Al ver la repentina traición del famoso Kingshi, no solo Conejo Rosa, sino incluso Orochimaru quedaron atónitos. ¿Acaso no estaban todos juntos? ¿Por qué se desató una lucha interna de repente? ¿Dónde está su espíritu de equipo? En respuesta, los ojos de Ming Liu Kingxi se llenaron de simplicidad. Eso es lo que hacen los jugadores. Antes de que pudiera reaccionar, incluso con el sistema de juego ajustando el nivel de dolor entre el 5% y el 30%, la conejita rosa aún sentía una ligera e indescriptible opresión en el ano cuando el kunai le atravesó el esfínter y se hundió profundamente en su cálido recto. Miau miau dice. Un golpe crítico en el punto débil. Lo atravesó, pero Celebrity Green Sheet no tenía intención de sacarlo. Porque podía ver claramente que al conejo rosa aún le quedaba un tercio de vida. Con este pensamiento en mente, la mirada de Ming Liu Kingxi se endureció y se lanzó de repente. Era su primera vez jugando un juego holográfico, y al ser emboscado así, ni siquiera Superman sabría qué hacer.
O quizás, incluso si Superman realmente hubiera venido, los jugadores habrían preparado tapones anales de kriptonita de antemano. Sinei. La mano izquierda de Ming Liu Qingxi agarró con fuerza el cuello del conejo rosa por detrás, ignorando sus forcejeos y el kunai que éste lanzaba hacia su cuerpo. El brazo derecho de Ming Liu Qingxi simplemente continuó ejerciendo fuerza, taladrando y retorciendo sin cesar. Mientras grandes chorros de sangre brotaban de su trasero, la barra de salud del conejo rosa se vació. ¡Maldita sea! Antes de estirar la pata, Ping Bunny miró fijamente el kunai en la mano de Celebrity Green Sheet. Juró que nunca más volvería a confiar su espalda a otro jugador en su futura carrera como jugador. Mirando el cadáver frente a él, Ming Liu Qingxi dijo con lágrimas en los ojos: «No te preocupes. Tu sacrificio seguramente me traerá paz y tranquilidad». Luego, cambiando de tema, Ming Liu Qingxi miró a Orochimaru. «Señor Orochimaru. Mi misión está completa». Orochimaru. ... Como uno de los legendarios Sannin, Orochimaru experimentó una sensación de desconcierto sin precedentes, dudó, vaciló. ¿Acaso estos jugadores no se habían desconectado ya? Justo cuando Orochimaru aún estaba pensando, Ming Liu Qingxi de repente se agitó, señaló al costado de Orochimaru y gritó en voz alta: «Señor Orochimaru, tenga cuidado. Un villano traicionero está atacando. Ultraman Taro. ... Saltó alto, a solo una docena de metros de Orochimaru. Pensó que podría acercarse un poco más, pero tras escuchar las palabras de Ming Liu Qingxi, estaba claro que no tenía más remedio que actuar ya. Con esto en mente, Ultraman Taro apretó los dientes, dio un fuerte pisotón y salió disparado como una flecha. Aunque su poder de combate no fuera tan bueno como el de un genin, considerando que la mayoría de los personajes de Naruto tienen un ataque alto y una defensa baja, incluso un guerrero de nivel Kage resultaría gravemente herido si recibiera un kunai. Por lo tanto, Ultraman Taro sintió que también podía contraatacar. El jutsu de bola de fuego definitivamente no funcionaría. Ni siquiera ha alcanzado a nadie en la historia. Además, para un ninja del calibre de Orochimaru, el tiempo que tarda en formar sellos manuales sería suficiente para matarlo 1.000.000 de veces. Con ese pensamiento, Ultraman Taro desenvainó su kunai y lo clavó en la cabeza de Orochimaru. Es inútil. Orochimaru simplemente negó con la cabeza con impotencia, y luego levantó con indiferencia a Ultraman Taro en su mano. Antes de que Taro pudiera siquiera blandir su kunai, Orochimaru lo desvió de un soplo. Ultraman Taro no se rindió, pero rápidamente formó sellos manuales. A juzgar por el orden de los sellos manuales, Orochimaru sabía que era solo la técnica de la gran bola de fuego. Pero es la gran técnica de bola de fuego de Ultraman Taro. De hecho, Ultraman Taro ya se había percatado ayer de algunas de las características del juego. En resumen, la libertad que ofrece es excesiva, lo suficiente como para que los jugadores exploren e investiguen el ninjutsu por su cuenta. Como el único ninja entre los jugadores actuales que insiste en realizar sellos manuales y apuntarse a sí mismo, Ultraman Taro puede sentir el flujo de chakra con mayor claridad. Sí, los jugadores pueden sentirlo, pero solo cuando realizan los sellos manuales. Lo que representa cada sello, el estado del chakra bajo él y las consecuencias de los diferentes estados. Todo esto es algo que los jugadores pueden percibir por sí mismos. Fue precisamente por esto que Ultraman Taro percibió claramente el proceso de liberación de la técnica de la gran bola de fuego. Primero, el chakra se condensa, luego se filtra y, cuando se convierte en chakra de atributo fuego, se refina, completando así la preparación. La etapa de preparación es la más importante. La magnitud del poder y la estabilidad del ninjutsu son aspectos a los que se debe prestar atención durante esta etapa. En cuanto a la liberación final, es la más sencilla. Solo hay que apuntar al oponente. Los jugadores comunes pueden lanzar el hechizo bola de fuego perfecto con naturalidad gracias a la asistencia de lanzamiento integrada del sistema. Estable, con un daño considerable y rápido de lanzar. Sin embargo, por desgracia, este juego ofrece un alto grado de libertad. No se trata de un simple sistema de combate de piedra, papel o tijera con ataque, defensa y esquiva, sino de un sistema completamente dinámico. En esta situación, el mismo ninjutsu puede tener efectos drásticamente diferentes dependiendo de las circunstancias. Ninpo. Con la mirada fija, Ultraman Taro no se resistió. En cambio, agarró con fuerza el brazo de Orochimaru, negándose a soltarlo. Al mismo tiempo, el chakra se acumulaba continuamente en su boca, creciendo de una bola de fuego del tamaño de una pelota de baloncesto a una bola de fuego de 1 metro de diámetro en tan solo unos segundos. Esto no se refería al tamaño del chakra dentro de su boca, sino simplemente a su densidad.
A medida que la técnica de bola de fuego se acumulaba, el daño seguía acumulándose. En ese momento, la barra de maná de Ultraman Taro estaba casi vacía. Ni siquiera podía mantenerla en la boca sin perder salud. Si se tratara de un ninja de otra aldea, este tipo de movimiento lo habría matado al instante, pero Ultraman Taro era diferente. Como ninja de Konoha, Ultraman Taro posee afinidad de liberación de fuego, lo que hace que su liberación de fuego sea más destructivo y controlable que los de otras aldeas ninja. ¿Estás loco? Al presenciar esta escena, el rostro de Orochimaru reflejó incredulidad. Era difícil creer que, dado que no había habido agravios previos ni conflictos recientes, este jugador eligiera una acción tan autodestructiva para hacerse daño a sí mismo. Orochimaru sabía que el ninjutsu podía usarse de esa manera, pero nadie lo haría, pues solo demuestra un dominio ínfimo del chakra. Dañaría al usuario antes incluso de herir al enemigo. Una técnica así jamás aparecería en una batalla entre ninjas. Sin embargo, Orochimaru pronto se dio cuenta de que el tipo que tenía frente a él no era un ninja en absoluto, sino un simbionte bestia con cola. Aunque el mundo ninja sabe muy poco sobre los simbiontes bestia con cola, algo es seguro. Poseen una característica notablemente similar a la de las bestias con cola: la capacidad de revivir rápidamente tras la muerte. Sin embargo, a diferencia de las bestias con cola, cuya resurrección incondicional se limita al sellado, los simbiontes bestia con cola solo pueden revivir 3 veces al día. Si bien el número de revivir es reducido, poseen la característica insellable que las bestias con cola anhelan. Y ahora mismo, este tipo todavía no ha muerto hoy. Justo cuando Orochimaru se percató del problema, Ultraman Taro, que se encontraba cerca, también había llegado a su límite. Incluso con la afinidad única de Konoha con el elemento fuego, Ultraman Taro podía sentir claramente cómo su chakra se descontrolaba. Al darse cuenta de esto, Ultraman Taro dejó de acumular chakra y, en cambio, sujetó con fuerza a Orochimaru entre sus brazos. Lanzamiento de fuego. Ultra bomba. La alpaca está en llamas. Auge. Como una bomba de napalm que explota, un chakra de fuego incontenible brota del cuerpo de Ultraman Taro, irradiándose en todas direcciones sin puntos ciegos. La técnica de la gran bola de fuego es un ninjutsu puramente ofensivo. Aunque su método de ataque es simple, es fácil de aprender y puede causar un daño considerable incluso a los Jonin. Bajo estas circunstancias, sintiendo el calor abrasador, incluso Orochimaru no pudo evitar apretar los dientes, luego formó sellos con las manos. Liberación de la tierra. Muro del flujo de la tierra. Las 3 técnicas clásicas de Naruto, jutsu de relevo de bola de fuego, y la última del elemento viento. Gran avance, elemento tierra. Muro de flujo de tierra, finalmente aparecieron. Los ninjas comunes, como mucho, invocarían un muro de tierra para defenderse de ataques como los kunai. Pero la versión de Orochimaru era prácticamente una sólida muralla. Y a diferencia de otros ninjas, mientras sentía el calor, Orochimaru incluso tuvo la libertad de tallar varios relieves con forma de serpiente. Auge. La explosión de la ultrabomba dejó un oscuro cráter en la muralla de la ciudad. Aunque no parecía causar ningún daño, los jugadores podían deducir, por la barra de salud que se encontraba sobre la cabeza de Orochimaru y que era casi tan larga como su línea de visión, que Orochimaru había resultado herido, aunque solo con un pequeño rasguño. En respuesta, se autodestruyó, Ultraman Taro, con el cuerpo carbonizado y emitiendo humo azul que surcaba el aire. Cayó al suelo y, antes de que pudiera decir nada, murió de un solo golpe, para luego resucitar con su conciencia. En cuanto al diseño del personaje, es bastante similar al Taro original. Al ver a Ultraman Taro, quien lo había hecho explotar, Orochimaru solo echó un vistazo a la palma de su mano, pues no esperaba que atacaran de esa manera y, tomado por sorpresa, el brazo de Orochimaru también se quemó ligeramente. Aunque estaba herido, Orochimaru no estaba enojado, sino más bien algo asombrado. Estos simbiontes bestia con cola luchan como locos, aunque sus habilidades de combate son inferiores incluso a las de los genin, dando la impresión de ser flores mimadas de invernadero, este estilo de lucha temerario. Orochimaru estaba seguro de que si este ataque hubiera ocurrido en un campo de batalla, probablemente no habría tenido un impacto significativo en ninjas de nivel Kage. Sin embargo, tomado por sorpresa, incluso un Jonin quedaría incapacitado para luchar si recibía un golpe fuerte. Pensando en esto, Orochimaru entrecerró los ojos ligeramente. Sí, en el campo de batalla. Mientras tanto, por otro lado, la celebridad Kinshi chasqueó la lengua con asombro. Menos mal que hay margen de error. Si tuviera otra vida, también le gustaría divertirse así.
Usted proporcionó la receta del experto para 3 Qian de Shou Polygonum Multiflorum, para la cuarta calamidad, comenzando desde el mundo ninja. Al emerger del laboratorio subterráneo, el rostro del conejo rosa estaba contorsionado por el odio, mostrando los dientes. En contraste, Ultraman Taro, quien había resucitado poco después, mostraba poca ira, solo impotencia. Claramente, incluso a costa de su vida, aún era demasiado difícil para el jugador, con su fuerza actual, infligir daño a un poderoso Kage. Especialmente porque había ganado la ventaja al lanzar un ataque sorpresa a través de la autodestrucción, y como no había causado mucho daño esta vez, sería imposible lastimar a Orochimaru la próxima vez cuando estuviera mejor preparado. Vaya, con razón es uno de los Sannin legendarios. Con razón tanta gente pensaba que era el jefe final al leer el manga. Frotándose las sienes, Ultraman Taro se consideraba un fan de Naruto de toda la vida. Además de jugar a los juegos para móviles relacionados, había leído innumerables fanfics de Naruto. En este contexto, Ultraman Taro recordaba claramente que, hacía más de una década, los fanfics de Naruto solían retratar a Itachi Uchiha y Orochimaru como los jefes finales, pero en realidad no importaba, ya que la trama no había avanzado mucho en ese momento. Crear y serializar un manga tan extenso supone un reto tanto para los lectores como para los autores. Hablando de eso, ¿cómo moriste? Ultraman Taro miró al conejo rosa con cierto desdén. Entre los jugadores, eran los más hábiles y habladores. En esta situación, el conejo rosa no cooperaba con él, lo que enfureció a Ultraman Taro. Si pudiera distraer un poco más a Orochimaru, quizás podría mejorar y causar aún más daño. El conejo rosa ignoró a Ultraman Taro y simplemente apretó los dientes, diciendo, «Mátalo». ¿Eh? Quiero matarlo. Con eso, el conejito rosa dio un paso hacia adelante y corrió hacia la dirección de la famosa Kinshi sin mirar atrás, extendiendo la mano para gritar para detenerla, pero antes de que la voz de Ultraman Taro pudiera alcanzarla, el conejito rosa ya había desaparecido. Al ver esto, Ultraman Taro se encogió de hombros con indiferencia. Justo cuando estaba a punto de seguirlos y unirse al grupo principal, una enorme pancarta apareció repentinamente en el cielo, a la vista de todos los jugadores. Felicitaciones al jugador Ultraman Taro por crear con éxito el ninjutsu casero Fire Release. Ultra explosión y lograr el logro mundial, un pequeño paso para los jugadores. Un logro de clase mundial. Al ver esta palabra clave, el ánimo de Ultraman Taro se animó y rápidamente abrió la configuración del sistema e hizo clic en el sistema de logros. El sistema de logros se divide en dos partes: logros personales y logros mundiales. Anteriormente, el logro del famoso Kinshi era un logro personal. Fue asesinado por un poderoso Kage a pesar de ser bastante débil, lo cual era una pequeña ventaja. Sin embargo, los logros mundiales son diferentes. Están completamente ocultos y solo se anuncian en todo el servidor al completarlos, junto con recompensas especiales con características raras. ¡Guau! Hermano. ¡Genial! Hiciste algo increíble sin decir una palabra. El chat mundial está revolucionado. El conejo rosa que se había alejado corrió de regreso a casi el doble de la velocidad a la que se había ido, sus ojos estaban llenos de admiración mientras miraba a Ultraman Taro. Al escuchar las palabras del conejito rosa, Ultraman Taro giró su mirada hacia el canal mundial. Originalmente, el canal mundial solo era utilizado por aquellos que aún estaban confinados en Kirigakure para charlar y chismear, pero con los logros mundiales de Ultraman Taro inundando la pantalla, el canal mundial ahora estaba inundado de mensajes. ¡Guau! ¿De dónde salió este profesional? El servidor lleva poco tiempo abierto y ya están creando su propio ninjutsu. Ip. Aldea de Iwagakure. No, Ultraman Taro creó su propio ninjutsu, Ultra Explosión. Es claramente indignante, pero ¿por qué me parece tan razonable? Ip. Aldea oculta de las nubes. Logro mundial. ¿Alguien ya lo logró el segundo día? Pero espera, ¿cómo creo mi propio ninjutsu? Sigo usando el hechizo asistido. Kumakuya. Recompensas. Recompensas. Quiero ver qué tipo de recompensa es. Por favor, que alguien le ilumine a este niño. Aldea Sunagakure. Por favor. Que alguien amplíe los horizontes del niño. Mistiden Village. Por favor. Que alguien le amplíe los horizontes a este niño. Aldea de Konoha. Después de que el primer jugador gritó que quería ver las recompensas por el logro mundial, el chat mundial se llenó inmediatamente de expresiones de anhelo por esas recompensas. El conejito rosa hizo lo mismo, dando palmaditas de repente en el hombro de Ultraman Taro con sus ojos gelatinosos llenos de súplica.
Déjame ver cuál es la recompensa. Es un logro mundial para mí, debe ser increíble, ¿verdad? Ah, espera un minuto, déjame recogerlo. Al escuchar las palabras del conejito rosa, Ultraman Taro finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y tardíamente hizo clic para reclamar la recompensa. Recompensa. 1600 de oro, 500 ex ninja, un fragmento de Jade Yin Yang. Con la llegada de las recompensas, una luz dorada emanó del cuerpo de Ultraman Taro, y en tan solo unas respiraciones, ascendió del nivel 1 al 5. Los jugadores suben de nivel adquiriendo experiencia en las batallas. Aunque 500 puntos de experiencia puedan parecer poco, el nivel 1 o 2 solo requiere 90, que se consiguen fácilmente completando algunas tareas. Los niveles 2 y 3 requieren 98 puntos de experiencia. Los niveles 3 y 4, 105. Y los niveles 4 y 5, 113. Los primeros 5 niveles requieren relativamente poca experiencia, ya que el nivel 5 o 6 supone un gran reto, ya que requiere 448 puntos de experiencia. Esto también significa progresar de Genin a Chunin. www.x520xs.com. Ahora, Ultraman Taro ya posee las reservas de chakra y los atributos físicos de un Genin experimentado. Sin embargo, la recompensa no terminó inmediatamente, porque justo después apareció otro cuadro de diálogo. Evaluación de atributos de ninjutsu de desarrollo propio en curso, evaluación de atributos de ninjutsu de desarrollo propio exitosa, recompensa final emitida. Espada explosiva, spray. Al ver las palabras espada explosiva, salpicadura, los ojos de Ultraman Taro se iluminaron. Espada explosiva, salpicadura, uno de los 7 espadachines ninja de la niebla. En la historia, Sabusa Momochi, también uno de los 7 espadachines ninja, empuñaba la espada del verdugo y, en una ocasión, llevó a los personajes principales al borde de la derrota, provocando que el Sharingan de Sasuke evolucionara en un segundo Tomoe en su ojo derecho, lo que también le permitió a Naruto desplegar su forma de bestia con cola por primera vez. Entre las 7 espadas ninja, la que puede causar más daño a los jugadores de Konoha es sin duda la espada explosiva. Salpicadura, ya que en la historia, su ataque se genera mediante una explosión. Y la afinidad de elemento fuego de los jugadores de Konoha puede aumentar el poder destructivo de la explosión. Canal mundial. Cuchillo explosivo, gotitas. Calidad. Épica. Descripción. Una de las 7 espadas ninja de la niebla. Un lado es una hoja y el otro un sello explosivo. Durante la batalla, puede invocar sellos explosivos para causar daño explosivo en un área extensa. El poder destructivo de los sellos explosivos invocados varía según la calidad del chakra. Conjunto de habilidades. Habilidad pasiva. Hoja explosiva. Inyecta chakra para invocar una gran cantidad de sellos explosivos y los adhiere a la hoja. Una vez activada, cada ataque inflige un daño explosivo masivo. Habilidad activa. Técnica de hoja explosiva, pergamino de sello explosivo. En un instante, invoca una gran cantidad de etiquetas explosivas para formar pergaminos y las arroja al suelo, lo que provoca un daño de explosión de amplio alcance. Técnica de hoja explosiva. Muerte explosiva. Usando un hechizo de invocación, la hoja explosiva y su rocío forman un pergamino circular que se despliega alrededor del usuario, que luego se detona, creando una violenta explosión en cadena dentro del círculo que daña severamente al enemigo. Soy increíble. Invencible. Pero no puedo aceptarlo. ¿Por qué todos los demás reciben un arma divina al principio del juego? Miss Village. ¿Es como haber nacido con 3 habilidades extra? ¿Cómo se supone que luchas así? Incluso un genin podría autodestruirse con esta cosa, ¿verdad? Iwagakure. Hermanos, se acabó la charla, yo también voy a estudiar ninjutsu. Konohagakure. Ignorando el revuelo en el canal mundial, Ultraman Taro simplemente se rascó la cabeza tras ver las reacciones de todos y luego hizo clic para reclamar el objeto. Inmediatamente después, un gran cuchillo de carnicero, de 1,5 metros de largo, apareció en su mano. El diseño de la hoja explosiva. Salpicadura es bastante singular. No es una espada ninja ni una espada samurái tradicional, sino que se asemeja a un pergamino. Sin embargo, a diferencia de los pergaminos comunes, su interior está grabado con intrincadas fórmulas de jutsu. Al infundirse con chakra, puede generar rápidamente numerosas marcas explosivas. El pergamino termina en una empuñadura, mientras que un lado forma una hoja con forma de página. Sostenerlo se siente como sostener un garrote con púas y una hoja incrustada en un lado. No era bonito, pero era increíblemente poderoso.
Con solo una pequeña cantidad de chakra inyectada, el pergamino emitió un zumbido y, al instante siguiente, numerosas etiquetas explosivas se transfirieron del pergamino y se adhirieron a la hoja de aspecto férreo. Aunque se describe como una lámina de hierro, la hoja es en realidad increíblemente dura. Un kunai normal se partiría al instante al impactar contra un shuriken. Con un solo golpe, acompañado de un rugido ensordecedor, una ráfaga de aire salió disparada hacia afuera, y antes de que el conejito rosa pudiera reaccionar, su salud se había reducido en más de 2/3. ¡Caramba! Ese daño. Es indignante. Al ver el daño causado por la explosión, los ojos del conejito rosa se abrieron de par en par y prácticamente babeaba. Ultraman Taro arqueó una ceja y dijo: ¿Estás bromeando? Ya soy al menos de nivel 5. Estoy en la cima del nivel Genin, a solo un paso de convertirme en Chunin. Tú solo eres un don nadie de nivel 1. Solo logré evitar que me tocaran. Si lo hubiera hecho, ya estarías muerto. Al oír las palabras de Ultraman Taro, la conejita rosa no se atrevió a decir nada y asintió rápidamente para indicar que había entendido. Mientras Ultraman Taro seguía pensando, los demás jugadores ya habían llegado, con los ojos llenos de envidia al contemplar la enorme espada explosiva. Spray que sostenía en la mano. Mientras todos los demás jugadores todavía luchaban por pelear con kunai y shuriken, alguien ya podía usar las 7 espadas ninja de la niebla de calidad épica. Y lo que es más importante, la espada ninja utilizada no era la espada del verdugo, que parecía inútil, sino la espada explosiva en spray, que estaba totalmente adaptada a las características de estilo de fuego de los ninjas de Konoha. ¿Qué es esto? Armas de fuego contra armas cuerpo a cuerpo. Misiles contra dardos. Sin mencionar la ventaja de nivel que otorgan las recompensas de experiencia, se puede afirmar que, en esta sencilla situación, Ultraman Taro es sin duda el luchador más fuerte entre todos los jugadores. Ni siquiera los jugadores, ni siquiera Orochimaru, que estaba lejos, abrió los ojos sorprendido al ver la espada explosiva. Spray de Ultraman Taro. Salvo unas pocas herramientas ninja, la mayoría son inútiles contra ninjas de nivel Kage. Pero eso solo aplica a los ninjas de nivel Kage. ¿Cuántos ninjas de nivel Kage hay en todo el mundo ninja? Para los Jonin, una poderosa herramienta ninja puede darles una ventaja absoluta en una batalla que originalmente está muy igualada. Ligeramente molesto por la emoción de los jugadores, Ultraman Taro simplemente les dio el arma y les permitió examinarla con tranquilidad. Como ya estaba atada, Ultraman Taro podía invocarla en cualquier momento y nadie más podía usarla. Una vez que los jugadores se tranquilizaron, Ultraman Taro comenzó a observar sus demás objetos. Además del spray de cuchilla explosiva, lo único que realmente le llamó la atención fue un fragmento de Jade Jinjan. Haga clic en el elemento. Nombre del elemento. Fragmento de Jade Jinjan. Descripción del objeto. La mitad del cuerpo de Kaguya Otsutsuki y fragmentos de la joya Jinjan, un recuerdo que dejó Otsutsuki Iten. 2 fragmentos se pueden combinar para formar una joya Jinjan. Al combinar la joya Jinjan, recibirás una recompensa legendaria, extremadamente rara y única. Claramente, este debería ser el requisito de entrada para alguna misión oculta, pero lo que más le importa a Ultraman Taro es la información sobre Otsutsuki Futen. Tras ver la animación promocional, me impresionó profundamente Ultraman Taro, el formidable luchador capaz de dominar a Kaguya Otsutsuki. No solo era su estilo de lucha limpio y eficiente, sino también su innegable presencia lo que lo hacía tan memorable. Y ahora, según la información revelada anteriormente, Otsutsuki Futen es la mitad de Kaguya Otsutsuki. ¿Se trata de una nueva trama? ¿O simplemente no sigue la historia original? Incluso en Boruto, que sigue a Shippuden, Ultraman Taro nunca mencionó a un personaje llamado Otsutsuki Oten. Otsutsuki Kaguya siempre ha sido único y completo, ahora, un nuevo personaje ha aparecido repentinamente, e incluso es la mitad de Otsutsuki Kaguya. Esto solo puede significar que la historia del juego podría no ser la historia principal de Shippuden, sino una historia donde otra mitad de Otsutsuki Kaguya da a luz a Otsutsuki Oten. ¡Guau! Esa es muchísima información. Al pensar esto, Ultraman Taro también sintió un poco de envidia. En ese momento, Ultraman Taro solo quería obtener el segundo fragmento de Jade Jinjan. La razón, además de la posibilidad de encontrarse con el legendario personaje oculto Otsutsuki Futen, se debía también a las 2 palabras clave escritas en él: único y legendario. En cualquier juego, los objetos legendarios únicos representan valor y rareza. Y ahora solo me falta uno.
Con este pensamiento en mente, los ojos de Ultraman Taro se llenaron de fervor. Usted proporcionó la receta del experto para 3 Qian de Shou Polygonum Multiflorum, para la cuarta calamidad, comenzando desde el mundo ninja. No es que la limpieza y lavado de médula ósea no huela mal, sino que no debería oler tan mal. Es como poner caca fresca en el microondas para calentarla. El estallido de olor, incluso con el olfato reducido del juego, hizo que los fideos de carne estofados se sintieran mareados. Maldita sea, nunca pensé que semejante bastardo pudiera aparecer en un linaje límite. Sin decir palabra, Beyond Limit simplemente se echó agua encima. Se desató otro avance del elemento viento, disipando el hedor y las manchas de agua de la habitación de un solo golpe. Tras un largo silencio, más allá del límite finalmente habló. Déjame a Ming Liu Qingxi. No, más que eso, tengo curiosidad por saber cuál es exactamente el límite de tu linaje. Fideos de carne estofada miró fijamente a la figura que había superado el límite, con los ojos llenos de solemnidad. La imagen de fideos con carne estofados evocaba vagamente algunas asociaciones desagradables. Ante esto, Beyond Limits simplemente frunció los labios y luego negó con la cabeza en silencio. Eso no es importante. Esto es importante. Mirando fijamente a Beyond Limits, un mal presentimiento en la escena de los fideos con carne estofados se intensificaba con la extraña actitud de Beyond Limits. Ante todo esto, Beyond Limits permaneció en silencio. La escena cambia al campo de batalla. Como ninja de Konoha, Kakashi se convirtió en un renombrado Jonin a la temprana edad de 12 años durante la guerra. Bajo la supervisión del tercer Hokage, Kakashi siguió en secreto a los jugadores hasta el frente del país de la lluvia. ¿Está a punto de comenzar la batalla? Parece que no entienden la muerte. Estos simbiontes bestia con cola son tan tranquilos incluso en tiempos de guerra. Oculto en lo alto de un árbol usando camuflaje, Kakashi observaba con cierta perplejidad a los jugadores que estaban abajo. Para Kakashi, la guerra era un asunto muy serio. Especialmente durante la guerra, todos debían concentrarse en la batalla, incluso a costa de sus vidas y las de sus compañeros, para completar la misión. Pero ahora, los jugadores de abajo no solo no mostraban tensión, sino que incluso hacían ruido y jugaban como si fueran un grupo de tropas desorganizadas. Sin embargo, una cosa es innegable. Estos jugadores realmente poseen un poder extremadamente fuerte. Pensando en esto, Kakashi también concentró su mente y ocultó por completo su aura. En el aire, el famoso Kinshi, vestido con un traje de Shinigami negro azabache, con un toque de tranquilidad entre las cejas, patrullaba de un lado a otro sobre el denso bosque con su espada voladora. Volar es una habilidad muy avanzada en el mundo ninja. Incluso entre los 5 Kage actuales, solo Onoki de Iwagakure puede moverse libremente en el aire usando la técnica de la roca ligera. Los demás ninjas de nivel Kage solo pueden permanecer en el aire brevemente, y no pueden alcanzar el vuelo real. Se puede afirmar que incluso Kakashi admira profundamente la habilidad de Aoshi para volar. Gracias a esta habilidad, pudo permanecer invicto incluso en el campo de batalla de la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi. ¿Preparados para la batalla, hermanos? Saltando desde el cielo, la espada An de 8 puntas bajo los pies de Ming Liu Qingxi se transformó una vez más en partículas espirituales y se fusionó con su vaina. Con una mirada relajada, Ming Liu Qingxi no mostró tensión alguna. Tras aterrizar, saludó a los ninjas de Konoha y dijo: Hoy, que esos tipos de Iwagakure y Sunagakure sepan lo poderosos que somos. Por supuesto. Portando la espada explosiva, Ultraman Taro emergió de una tienda cercana. Confiado en su propia fuerza, Ultraman Taro no mostró mucha tensión. Al contrario, todo su ser irradiaba un vibrante espíritu de lucha. Me llevo el Jade Yin Yang de la tienda. Para los jugadores en esta etapa, el atractivo de la clase oculta es inmenso. Sobre todo después de ver las características únicas del segador, nadie puede resistirse a la romántica idea de comparar peras con manzanas. Los ninjas de Iwagakure y Sunagakure están lejos, y también me he encargado de los exploradores dispersos. Ahora es el momento de que todas las fuerzas lancen el ataque. Al escuchar las palabras de Ming Liu Qingxi, Ultraman Taro, sin sospechar nada, asintió con entusiasmo y condujo a los jugadores de la aldea de Konoha fuera del campamento de Konoha en fila india. Formaron pequeños equipos de 2 o 3 y se dirigieron velozmente hacia la zona de conflicto en Amegakure. Sus acciones fueron increíblemente temerarias. Los ninjas de menor rango, kunai en mano, se lanzaron de cabeza al centro del campo de batalla, sin mostrar ninguna estrategia ni método. Los jugadores no tenían ni idea de cómo su ataque afectaría la batalla. Por supuesto, no les importaba el impacto. Para ellos, solo había una cosa en la que concentrarse en la batalla.
Eliminar a tantos enemigos como fuera posible antes de morir. Solo así podrían obtener suficientes puntos de contribución para canjearlos por suficientes recompensas. Pero esto era claramente inaceptable para Kakashi. Con este pensamiento en mente, Kakashi se quitó el disfraz y apareció junto a Ultraman Taro en unos pocos pasos rápidos. ¿Qué pasa si interrumpes los planes de mis ninjas mientras luchas así? Tranquilos, no pasará. Respondió Ultraman Taro con naturalidad a la pregunta de Kakashi. Ya investigamos. Evitaremos la fuerza principal de Konoha y lanzaremos un ataque pesado contra las fuerzas combinadas de Iwagakure y Tsunagakure desde el flanco. Aunque haya algún impacto, no afectará la situación general de la batalla. Si el plan tiene éxito, el campo de batalla en Amegakure estará completamente asegurado. ¿Qué pasa si pierdes? Al percibir el tono indiferente y despreocupado de Ultraman Taro, Kakashi se sintió insatisfecho. Frunció el ceño y dijo: si tus defensas colapsan, el simbionte bestia con cola del enemigo avanzará sin obstáculos. ¿Sabes el impacto que tendrán en la batalla los esfuerzos combinados de más de 1000 ninjas? Basta de charla. Solo obsérvenos. Ante la pregunta de Kakashi, el renombrado Kinshi descendió del cielo. Con su zanpakuto en la mano y el ceño fruncido por la emoción, declaró: hoy les mostraremos el estilo de combate de la cuarta calamidad. Chicos, prepárense para un ataque suicida. Estamos listos. Restaurar la gloria de Konoha es nuestro deber ineludible. Al oír esto, Kakashi inicialmente quiso decir algo. Sin embargo, tras escuchar estas palabras, solo quedó profundamente impactado. Aunque Konoha aún era conocida como la aldea ninja número 1, cualquiera familiarizado con el mundo ninja sabía que tras la muerte del primer Hokage, Hashirama Senju, aunque Tobirama Senju logró mantener la situación con sus propias habilidades, Konoha inevitablemente había comenzado a decaer en lo que respecta a Hiruzen Sarutobi. El ascenso del legendario Sannin le dio a Konoha la posibilidad de resurgir, pero la muerte de Sakumo Atake una vez más arrojó una sombra sobre esto. Incluso ahora, muchos ninjas en Konoha todavía tienen reservas sobre la muerte de Sakumo Atake, creyendo que tal cosa, que lastima a los seres queridos y complace a los enemigos, no debería suceder en la tierra de Konoha. Restaurar la gloria de Konoha es nuestro deber ineludible. ¿Por qué estos simbiontes de las bestias con cola parecen amar a Konoha incluso más que yo? Kakashi no podía entenderlo. Sin embargo, por mucho que Kakashi no pudiera entenderlo, el hecho de que la guerra había estallado era inmutable. Pronto, los jugadores llegaron al campo de batalla del país de la lluvia. Al llegar, todos los jugadores, ya fueran de Konoha, Tsunagakure o Iwagakure, quedaron atónitos ante lo que vieron. El país de la lluvia tiene un clima húmedo, con llovizna durante todo el año. Bajo esta llovizna, innumerables ninjas se enfrentan y luchan entre sí en el bosque. Todo tipo de ninjutsu vuelan libremente en la llovizna de Amegakure. Bolas de fuego y cañones de agua. Incluso en su mejor momento, los ninjas caen y mueren bajo el bombardeo desde todas las direcciones. Al llegar al campo de batalla, Kakashi respiró hondo, dejando a un lado cualquier fantasía innecesaria. Su mirada se llenó de seriedad y solemnidad. Para Kakashi, la gran mayoría de los jugadores nunca se habían enfrentado a una batalla real, especialmente tras el aumento de su número. Los 20 simbiontes bestia con cola iniciales incluso habían participado en el conflicto fronterizo de Konoha 47. Aunque Kakashi nunca pudo comprender del todo los pensamientos de estos simbiontes bestia con cola, su fuerza estaba al nivel de Chunin, y sumada a su intrepidez, eran sin duda pilares de fuerza confiables. Ahora, con más de 200 simbiontes bestia con cola apareciendo a la vez, todos en el nivel Genin, Kakashi se muestra escéptico sobre su espíritu de lucha. Al llegar al campo de batalla, justo cuando Kakashi estaba a punto de dar un discurso, se dio la vuelta y encontró a los jugadores de muy buen humor. Ya empieza. Ya empieza. Hermanos, prepárense. Go go go. Restaurar la gloria de Konoha. Es nuestro deber. Antes de que Kakashi pudiera reaccionar, los jugadores, como lobos hambrientos liberados de sus jaulas, invadieron el campo de batalla dentro de su línea de visión. Al principio, las batallas eran muy similares a las de Naruto. Los jugadores detectaban un objetivo, formaban sellos manuales y rápidamente desataban ninjutsu usando la IA para atacar al ninja enemigo. Cabe mencionar que, con cientos de jugadores uniéndose al campo de batalla, a pesar de ser solo Genin, el lanzamiento simultáneo de la técnica de la gran bola de fuego fue bastante impresionante. Sin embargo, los jugadores pronto descubrieron algo. La IA de los ninjas nativos de este mundo era mucho mayor de lo que imaginaban.
Incluso los genin más desconocidos podían ver en todas direcciones, oírlo todo y esquivar ataques desde todos los ángulos. En comparación, los ninjas nativos tenían mucha mejor puntería que estos nuevos jugadores. Sin embargo, Ultraman Taro y su equipo ya lo habían previsto y con un decidido gesto de la mano gritaron en el canal de mando: ¡carguen! Al oír esto, todos los jugadores asintieron, y sus ojos brillaron de ferocidad. Bajo la mirada desconcertada de Kakashi, se deshicieron de sus cargas y, uno a uno, vestidos solo con taparrabos, cruzaron el campo de batalla y se precipitaron hacia el campamento de Iwagakure. En medio de la feroz batalla, Minato Namikaze, un Jonin de élite, empuñaba kunai y atacaba implacablemente por detrás de varios Jonin. Sin embargo, incluso a un Jonin de élite como Minato le resultó increíblemente difícil resistir un ataque de tal magnitud. En aquella época, los Jonin ascendían gracias a auténticos méritos militares. Además, Konoha se enfrentaba no solo a los campos de batalla del país de la lluvia, sino también al país del rayo. A pesar de tener Konoha la mayor cantidad de Jonin y Chunin del mundo ninja, estaban al límite de sus fuerzas ante las fuerzas combinadas de varias naciones. Justo cuando Minato Namikaze reflexionaba sobre cómo romper el bloqueo, una mancha blanca apareció repentinamente a un lado. Era un simbionte bestia con cola. Minato sabía que, comparado con la gente común, no era sorprendente que estos simbiontes bestia con cola aparecieran con formas extrañas. En cuanto a la vestimenta, la variedad es aún mayor. Aún así, el corazón de Minato Namikaze se encogió y gritó instintivamente: «Es inútil. Tus habilidades son insuficientes para participar en una batalla como esta». El jugador ignoró la advertencia de Minato. De hecho, ni siquiera al Jonin de Iwagakure pareció importarle. Cuando lo abrazó, un destello cruel apareció en sus ojos. «Idiota. Déjame mostrarte las consecuencias de interferir imprudentemente en la batalla de un Jonin». Mientras hablaba, el Jonin de Iwagakure levantó el brazo y, con la ayuda del chakra, la roca sólida formó rápidamente un pesado guantelete. Justo cuando el Jonin blandía el puño, el jugador también levantó la vista bruscamente. Fue en ese momento que el Jonin de Iwagakure descubrió que en los brazos del jugador había docenas de etiquetas explosivas pegadas entre sí. «Idiota. Esta cosa es mucho mejor que ese kunai de porquería. Liberación de fuego. Ultra explosión. Retumbar». Al instante siguiente, el jugador explotó en una bola de fuego. Incluso con la gran efectividad del ninjutsu de liberación tierra como defensa, una explosión a tan corta distancia fue devastadora. El impacto de docenas de etiquetas explosivas combinadas con la ultra explosión a tan corta distancia no fue menor que el de un ninjutsu de rango A o incluso S. Aunque el nivel del jugador era relativamente bajo, gracias a la capacidad de la ultra explosión para consumir todo el chakra, el intenso impacto hizo volar al Jonin de Iwagakure como un muñeco de trapo. Allí tendido, respirando más que exhalando, estaba claro que se acercaba al final. Incluso Minato Namikaze, apodado Pequeño Sol, quedó desconcertado por el repentino giro de los acontecimientos. Al mirar a los jugadores, se dio cuenta de que no era un caso aislado. Uno tras otro, los jugadores de Konoha, desnudos y blandiendo kunais, cargaron sin miedo hacia los puestos militares de Iwagakure y Sunagakure. Se dirigieron a donde el enemigo era más numeroso. Blandiendo sus kunais, mataron a todos los que pudieron antes de morir. Cuando su salud era baja, miraron al grupo más grande y cargaron directamente para autodestruirse. Aunque sabía que los jugadores no tenían miedo, Minato Namikaze nunca esperó que fueran tan intrépidos. Usted proporcionó la receta del experto para 3 Kian de Shou Polygonum Multiflorum, para la cuarta calamidad, comenzando desde el mundo ninja. Muy bien, se ha distribuido el primer fragmento de Jade Jinjan. Al pensar esto, un atisbo de tranquilidad se asomó en las cejas de Otsutsuki Futen. El ninjutsu tiene sus límites, y considerando la naturaleza única de los jugadores, Otsutsuki Futen había estado intentando crear límites especiales de linaje como recompensas de clase ocultas. Miau miau pequeño dice. Desafortunadamente, los requisitos para los límites de linaje son demasiado altos, ya que exigen un profundo conocimiento y sensibilidad al chakra, lo que imposibilita su producción en masa como profesión normal. De igual manera, si bien el poder es primordial, se debe mantener un cierto nivel de juego. Si bien este juego ofrece diversión independientemente de la fuerza, la configuración numérica y las combinaciones de habilidades contribuyen indudablemente a la diversión de los jugadores. Aunque Otsutsuki Futen había hecho amplios preparativos para el desarrollo del juego, cosas como la configuración numérica, bueno, copiémoslas directamente.
En fin, hay muchísimos juegos en el mundo, más allá del anime como Naruto, así que no faltan otras películas y juegos. En definitiva, en lo que respecta al plagio, si solo plagias una cosa, entonces algo anda mal contigo. Eres un plagiario de baja estofa, un monstruo de Frankenstein. Pero si puedes plagiarlo todo y unirlo todo, eres un genio de la industria. Casualmente, Otsutsuki Futen tiene el talento para ser un genio de Frankenstein. Justo cuando Otsutsuki Futen todavía estaba pensando, de repente, el sistema emitió un sonido de mejora. Al notar el sonido, Otsutsuki Futen abrió el sistema e inmediatamente vio un mensaje sorprendente. ¿Alguien ha abandonado el pueblo? Otsutsuki Futen. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. En la frontera de Eden Cloud Village, un jugador con el ID juego. Los nervios de los internautas son más sensibles que un pene. Observó cautelosamente sus alrededores. A diferencia de Konoha, Kumogakure no es tan cerrada, prejuiciosa ni vigilante como Kirigakure. Sin embargo, Kirigakure no es menos desconocida. Kumogakure se encuentra en una región montañosa, con la aldea y el salón del Raikage situados en la cima de imponentes picos. La aldea Nube Oculta está rodeada por el mar por 3 lados, con imponentes montañas que se extienden hasta las nubes. Nubes y niebla se arremolinan a su alrededor, y truenos ensordecedores resuenan por todas partes. Criados en esta escarpada región, tanto los ninjas como los civiles de la aldea Nube Oculta son verdaderos practicantes de artes marciales, expertos en taijutsu y liberación de rayos. Kumogakure tiene 2 Jinchuriki. Uno es el Jinchuriki de 8 colas y el otro es el Jinchuriki de 2 colas. Su estilo, basado en las artes marciales, los convierte en una de las aldeas ninja más poderosas de las 5 grandes naciones. Sin embargo, esta naturaleza despiadada y guerrera también hace que la mayoría de sus ninjas sean tercos, intensos y difíciles de tratar. Por lo tanto, a diferencia de Konoha, la interacción entre Kumogakure y los jugadores es pésima. Si bien no es hostil, sin duda no se llevan bien. En medio de esto, algunos internautas, con su sensibilidad exacerbada, han ideado un plan. Hoy es el día en que los ninjas de Kumogakure les enseñarán ninjutsu. Por supuesto, su propósito subyacente no es diferente al de Konoha. Usar su inmortalidad para convertirlos en máquinas de matar. Sin embargo, a diferencia del enfoque suave de Konoha, Kumogakure fue mucho más radical. Pero los internautas, con su sensibilidad agudizada, no iban a quedarse allí por más tiempo. Aprovechando un momento en que el Jonin al mando no prestaba atención, se lanzaron hacia adelante en 3 zancadas y, ante las miradas incrédulas de los demás, saltaron de la cima de la montaña. Simplemente por arriesgarse, y por suerte, el internauta era más sensible que una moneda de 10 centavos, así que no se chocó contra ninguna piedra. Simplemente se zambulló de cabeza en el agua. Si se tratara de una persona común y corriente, sin duda habría resultado gravemente herida, como mínimo con múltiples fracturas. Pero, por suerte, este mundo tiene protección de chakra, así que, aunque solo era de nivel 1, el nervio del internauta era más sensible que una moneda de 10 centavos, y Neil no sufrió demasiado daño. Sin embargo, el asunto aún no había terminado. Los internautas, con sus sentidos increíblemente agudos, notaron rápidamente que varios ninjas los perseguían desde arriba, pero no pudieron salir a la superficie. Con esto en mente, el internauta, con los nervios ya muy sensibles, continuó su inmersión. Llevaba mucho tiempo preparando este plan de escape. Primero, exploró el lugar, usando una caída simulada para determinar el mejor punto de salto, y luego se preparó meticulosamente, simulando posibles escenarios. Y ahora no queda otro camino que sumergirse hasta el fondo del mar. Desafortunadamente, como su chakra se agotó, los jugadores, cuyos nervios estaban más sensibles que nunca, pronto descubrieron que estaban comenzando a perder salud. Los cuerpos de los Setsu blancos no tenían conciencia y no necesitaban respirar, pero aún así, la presión del fondo marino todavía causó daños a los jugadores después de la evaluación. Justo cuando el internauta, cuyos nervios estaban prácticamente al borde del abismo, pensó que el plan podría no funcionar y estaba a punto de regresar para resucitar, de repente, una tortuga marina gigante pasó nadando, bloqueando la vista del internauta. Los nervios de los internautas son más sensibles que un pene. ... Como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. El internauta, con su sensibilidad extrema, se aferró al caparazón de la tortuga y se resignó a su destino, cerrando los ojos. Cuando su chakra se agotó y resurgió, ya estaba bastante lejos. ¿Hay alguien ahí? Al contemplar los barcos pesqueros a lo lejos, los internautas, con sus sentidos agudizados, se emocionaron muchísimo.
Esa gente tenía una tez carnosa y saludable. No el marrón abrasador de la Tierra del Rayo, un color marcado por el sol al vivir en las montañas. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Al escuchar los gritos de auxilio extremadamente sensibles del internauta, el barco pesquero a lo lejos reaccionó rápidamente y subió al internauta al barco. ¿Estás bien? ¿Quieres un poco de agua? Gracias, gracias. Asintiendo, el internauta, con los nervios más sensibles que un pervertido, agarró la botella de agua y la bebió de un trago. Aunque el dolor había disminuido, la sensación de sed seguía siendo increíblemente incómoda. Tras un momento, los internautas, más nerviosos que nunca, se giraron para observar a los pescadores. A diferencia de la gente común del país del Rayo, estos pescadores no vestían la vestimenta tradicional de las tierras altas, sino la de los ciudadanos comunes del mundo de Naruto. Si había alguna diferencia, era que presentaban características estilísticas propias del período Edo de Japón, como el kosode, un tipo de vestimenta japonesa. ¿De dónde eres? ¿Cómo terminaste en el mar? Al escuchar la pregunta del pescador, el internauta, con los nervios más que sensibles, parpadeó y dijo: yo tampoco lo recuerdo, solo recuerdo haberme caído de una montaña y haber agarrado una tortuga marina cuando estaba a punto de ahogarme. Cuando recuperé el sentido, te vi. Gracias por salvarme. Al oír esto, los pescadores que estaban a un lado intercambiaron miradas, luego empujaron sus remos y se dirigieron hacia el interior. Cuando los internautas, cuyos nervios eran más sensibles que los de los idiotas, pisaron la llanura, los pescadores ya habían guiado a dos guerreros que vestían armaduras con capas de plata, con dos espadas en la cintura y máscaras de gas, y cuyo estilo era muy similar al de los Stormtroopers de Star Wars. Esta es la Tierra de Hierro. ¿Quiénes son ustedes? Santo cielo. La Tierra de Hierro. Al escuchar las palabras del samurái, los internautas, cuyos nervios son más sensibles que los de un pervertido, quedaron completamente atónitos. El país del hierro no tuvo un papel destacado en Shippuden, solo hizo una breve aparición en el capítulo final, cuando se enfrentó a Akatsuki. Aún así, dejó una profunda huella en todos los lectores. A diferencia de otros países, la Tierra del Hierro no tiene ninjas. En cambio, los samuráis caminan bajo la luz del sol. Luchan imbuyendo sus espadas de chakra, defendiendo su territorio con una exquisita destreza. Debido a sus limitados recursos territoriales y su carácter rígido, la Tierra del Hierro es uno de los pocos países permanentemente neutrales en el mundo ninja. Surgió por primera vez durante la cumbre de los 5 Kages como un lugar de encuentro para debatir. Con una repentina comprensión, el internauta, cuyos sentidos eran mucho más agudos que los de un necio, recordó de repente. Aunque el país del hierro colinda con el país del fuego, en realidad está separado del país del rayo solo por una estrecha franja de mar. En otras palabras, gracias a las corrientes oceánicas, había llegado directamente al otro lado. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu propósito al venir a la Tierra de Hierro? Los dos samuráis, armados hasta los dientes, se enfurecieron al ver la excesiva sensibilidad y la lentitud del internauta. El líder incluso puso la mano sobre su katana de chakra, como si dijera que si el internauta permanecía en silencio, lo mataría de un solo golpe. Espera, espera. Al escuchar las palabras del samurái, el internauta, con los nervios más sensibles que un pervertido, comentó rápidamente: yo también he olvidado de dónde vengo. Solo recuerdo que, mientras recogía hierbas en la montaña, me caí sin querer y, cuando recuperé el sentido, estaba en el mar, casi ahogándome. Gracias a los pescadores, me salvé. Al oír esto, los dos samuráis intercambiaron una mirada, luego asintieron y continuaron preguntando: entonces eres un salvaje de las montañas, ¿cómo te llamas? Por hombre salvaje no se entienden simios sin inteligencia, sino personas sin nacionalidad clara ni registro de domicilio. Al escuchar esto, sin sentir nada extraño, el internauta, cuyos nervios son más sensibles que los de un pervertido, respondió: ah, mi nombre es los nervios del internauta son más sensibles que los de un pervertido, un placer conocerte. Guerrero. Al escuchar el nombre que los internautas encontraron tan sensible, los dos samuráis se quedaron allí, con una pizca de duda en sus rostros detrás de sus máscaras, antes de volver a preguntar: ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es los nervios de un internauta son más sensibles que un pene. Los nervios de un internauta son más sensibles que un pene no sentía nada malo. Es un juego, así que es normal que los nombres sean un poco escandalosos, de todos modos, al programa del sistema no le importa cómo te llames.
Al escuchar los comentarios excesivamente sensibles de los internautas, los dos samuráis volvieron a guardar silencio durante un largo rato, hasta que finalmente el líder respiró hondo. Está bien, entonces, por favor, acompáñenos. Los salvajes deben registrar sus archivos para entrar al país del hierro. Por cierto, ¿subiste a la montaña a recoger hierbas? ¿Eres médico? Algo así. Tras dudar un momento, el internauta, más nervioso que un idiota, asintió al oír la pregunta del samurái. Al oír esto, el samurái se llenó de alegría e inmediatamente dijo: entonces, sígueme. Mientras hablaba, el samurái condujo al internauta, cuyos nervios eran más sensibles que los suyos, a toda prisa hacia el interior. Tras correr durante más de una hora, el samurái finalmente lo llevó hasta la puerta de una mansión completamente distinta a los demás edificios, que se asemejaba a la residencia de un general. Debido a la popularidad de la profesión ninja, muchos jóvenes del país del hierro decidieron irse a otros países para ganarse la vida o simplemente convertirse en ninjas. Debido a esta pérdida de talento, el país del hierro, aparte de samuráis y plebeyos, solo contaba con un número significativo de comerciantes. Otras profesiones, como médicos o maestros, escaseaban. Por favor, informe al almirante Mifune que hemos encontrado un médico. Un momento después, el desconcertado internauta, con sentidos más agudos que los de un necio, llegó a la residencia del general. En el puesto más alto se encontraba un hombre robusto, casi cincuentón. Aunque la línea temporal estaba desfasada, el internauta lo reconoció de inmediato. Mifune, el general del país del hierro. Un poderoso samurái que se unió a la guerra como nación participante durante la Cuarta Guerra Mundial y shinobi, más adelante en la historia. Confiando en su inmenso poder, luchó contra Sasuke hasta igualar su nivel y mató a Hanzo de la Salamandra, quien había resucitado mediante el Edo Tensei, así como a Deidara. Tras obtener el chakra del 9 colas de Naruto, incluso combatió contra el clon del 10 colas y Obito Uchiha. Es uno de los personajes más destacados en las etapas finales de la historia. Considerando que este es un mundo compuesto principalmente por ninjas, su presencia resulta aún más impresionante. A diferencia de su poderosa representación en la historia, Mifune, a pesar de estar en su mejor momento, carecía de vigor y vitalidad. En cambio, reclinado en su silla, su expresión era visiblemente apática. Su cabello colgaba despeinado, su rostro estaba marchito, sus mejillas cetrinas y parecía débil y sin sangre, como si hubiera estado aquejado por una enfermedad durante mucho tiempo. General. Hemos encontrado un médico. Al oír las palabras del samurái, un Mifune algo cansado levantó la cabeza, con una pizca de sorpresa en los ojos. Sin embargo, al observar el rostro juvenil del samurái, una leve vacilación aún se cernía sobre sus cejas. Aún así, confiando en el samurái, Mifune preguntó: ¿cómo te llamas? Digo que los nervios de los internautas son más sensibles que una vagina. De acuerdo al escuchar los comentarios excesivamente sensibles de los internautas, Mifune se quedó un poco perplejo, pero no les prestó mucha atención. Simplemente negó con la cabeza y dijo: ¿ven mi problema? En realidad, Mifune ya se había dado por vencido. Solo preguntaba con indiferencia. Sin embargo, tras escuchar sus palabras, un internauta con una sensibilidad increíble guardó silencio un momento antes de preguntar: ¿puedo tomarte el pulso? ¿Pulso? Claro, no hay problema. Mientras el internauta le tomaba el pulso con una sensibilidad inusualmente alta, Mifune miró su rostro igualmente sensible y comentó con emoción: hace mucho que no veo a un médico tan joven como tú. ¿Es porque nadie estudia? Preguntó un internauta con indiferencia, con los sentidos agudizados por un toque de irracionalidad. Mifune negó con la cabeza y dijo: no, es porque en el país del hierro no hay ninjas, y los recursos son escasos, así que los jóvenes prefieren ir a esas pequeñas aldeas ninja que venir al país del hierro a convertirse en samuráis, y mucho menos a médicos o maestros. Dicho esto, Mifune suspiró y dijo: no te culparé si no puedes curarme, pero ¿podrías quedarte en el país del hierro? Sin un médico, mucha gente en el país del hierro está luchando contra la enfermedad. Con la clase samurái en decadencia, Mifune no quiere renunciar a ningún talento potencial. Sin embargo, mientras Mifune seguía divagando, los internautas, con su sensibilidad exacerbada, ya habían hecho su diagnóstico. Es un problema menor. Se puede resolver rápidamente. Al ver la expresión de sorpresa de Mifune, el internauta más sensible arqueó una ceja. Después de todo, era un manga dibujado por Masashi Kishimoto, un humano de la Tierra.
Tras observarlo con atención, el internauta estaba seguro de que la gente del mundo de Naruto y los humanos de la Tierra eran al menos idénticos en cuanto a puntos de presión. Usted proporcionó la receta del experto para 3 Qian de Shou Polygonum Multiflorum, para la cuarta calamidad, comenzando desde el mundo ninja. En realidad, los médicos mayores suelen ser más confiables. Incluso los graduados de medicina destacados que parecen jóvenes tienen menos probabilidades de ganarse la confianza de los pacientes. Si además llevan una permanente o algo similar, todo el proceso de tratamiento estará plagado de preguntas sospechosas de los pacientes y sus familiares. Como ser humano, Mifune no fue la excepción. En cuanto vio los nervios de Netizen son más sensibles que un poco el nombre de un usuario, Mifune ya estaba preparado para la decepción. A juzgar por su apariencia, Netizen era demasiado joven, apenas tenía 20 y pocos años. En estas circunstancias, como paciente, a Mifune le resultó muy difícil confiar en él. Sin embargo, el país del hierro ya no tiene muchas opciones. Mientras Mifune seguía pensando, su compañera, Miyuki, examinó el interior de sus párpados, su lengua y sus palmas, diciendo: es un problema menor. Se puede resolver rápidamente. Al ver la expresión de sorpresa de Mifune, Miyuki no le prestó mucha atención. Había visto esa expresión innumerables veces cuando era médico de cabecera en el hospital. Un joven sin experiencia no es confiable. Esto es especialmente cierto en el campo de la medicina tradicional china, MTC. Los profesionales de la MTC menores de 50 años suelen ser vistos como aprendices. Sin embargo, la tecnología médica avanza rápidamente, y aunque los médicos mayores tienen experiencia, pueden no aprender tan rápido como los más jóvenes. Después de todo, el empirismo en sí mismo no es algo bueno. Para ser sincera, NetBeaming respiró aliviada. Al igual que antes, aunque se suponía que debía tomar el pulso, no estaba segura de si los puntos de acupuntura y los pulsos eran los mismos en ambos mundos. Pero resultó que, dado que ambos fueron creados por Masashi Kishimoto, aunque los mundos eran diferentes, los resultados finales demostraron que eran iguales. Ha estado experimentando últimamente episodios frecuentes de escalofríos alternados y fiebre alta, acompañados de síntomas como sudoración y anemia. Sí, los ojos de Mifune se iluminaron al escuchar las palabras de NetBeaming. NetBeaming continuó: acabo de examinarte. Tienes el vaso inflamado y tienes unas pezones de malaria bajo las axilas. A juzgar por los síntomas, sin duda es malaria. Este tipo de malaria suele presentarse entre el verano y el otoño. www.x520xs.com. Espera, ¿qué es la malaria? Mifune pareció desconcertado al escuchar la pregunta de NetBeaming. NetBeaming entonces explicó: la llamada malaria se refiere a la infección con el mal de la malaria, que es un tipo de plaga. Si ocurre una vez al día, se denomina malaria diaria. Si ocurre cada 2 días, se denomina malaria intermitente. Y si ocurre cada 3 días, se denomina malaria terciaria. Si la malaria se prolonga y no se cura, provocará deficiencia de ki y sangre, éstasis sanguínea bajo las costillas, y el bulto resultante se denomina madre de la malaria, síntoma de agrandamiento del vaso tras una malaria prolongada. Como si recordara algo, NetBeaming preguntó: ¿a dónde fue el almirante Mifune antes de esto? ¿A dónde fuiste? Al escuchar esto, Mifune reflexionó por un momento y dijo: hace algún tiempo encabecé una delegación al país de la lluvia para conversaciones diplomáticas de rutina. ¿Hay algún problema? No es nada. La malaria es una enfermedad infecciosa causada por la picadura de mosquitos. Si el almirante Mifune la padece desde hace tiempo, lo mejor es que se hagan la prueba a todos los que han estado en contacto con él y se desinfecten y exterminen tanto el virus como los mosquitos. En cuanto a mí, primero probaré con la acupuntura. Mientras contaba, Mifune tenía una expresión de completo control, lo que la hizo respirar levemente aliviada. Esa es la naturaleza de la profesión médica. Si incluso el rostro del médico mostraba solemnidad y seriedad, entonces el paciente inevitablemente se sentiría nervioso. Mientras hablaba, Wang Bibimin metió la mano en la espalda. Fue solo en ese momento que Wang Bibimin se dio cuenta de que estaba en un juego y no en el mundo real. Al notar la expresión del jugador, Mifune preguntó: ¿qué pasa? Maldita sea. Wang Bimin se dio cuenta rápidamente de lo que había pasado, se dio una palmada en la cabeza y dijo con impotencia: perdí mi kit de acupuntura al caerme al agua. ¿Tienes alguno aquí? Si no, tendré que subir a la montaña a buscar hierbas. Después de un momento de silencio, los 3 barqueros preguntaron con expresión perpleja: disculpe, ¿qué es exactamente la acupuntura?
Aunque el concepto de puntos de presión existe en el mundo de Naruto, poca gente les presta atención. El taijutsu, si bien no es precisamente un arte herético, se considera poco ortodoxo en este mundo. Los buenos ninjas se enorgullecen de usar el ninjutsu para matar a distancia. Incluso el clan Hyuga usa los puntos de presión principalmente para atacar, no para sanar. Al darse cuenta de esto, Wang Bibi parpadeó y dijo: esta es una técnica única que me enseñó mi maestro. Requiere insertar agujas extremadamente finas en puntos de acupuntura y luego usar técnicas como torcer y levantar para estimular partes específicas del cuerpo y tratar enfermedades. Aunque el efecto es mayor cuando se combina con medicamentos, puede mejorar considerablemente la capacidad de autocuración del cuerpo incluso sin ellos. Como para tranquilizar a Mifune, Miyuki continuó. Los principales síntomas de la malaria son escalofríos y fiebre alternados, seguidos de fiebre, sudoración y reposo, con ataques a intervalos regulares. Al inicio de la enfermedad, se presentan bostezos y debilidad, piel de gallina, seguida de escalofríos y temblores. Tras la desaparición de los escalofríos, se produce calor interno y externo, sensación de ascuas, dolor de cabeza intenso, enrojecimiento facial y labios rojos, sed, boca seca y amarga, y sensación de plenitud en el pecho y las costillas. Finalmente, se produce sudoración profusa, la fiebre remite y el cuerpo se enfría. La saburra de la lengua es blanca y grasosa o amarilla y grasosa. El pulso es nervioso y tenso o nervioso y rápido. Si la malaria persiste durante mucho tiempo, se forma un bulto debajo de las costillas, que se convierte en un jarabe antipalúdico. Y los síntomas que usted, General Mifune, presenta concuerdan con las enseñanzas de mi maestro. Como dijo el maestro, debemos seleccionar puntos de acupuntura importantes como Dasui, Taogao, Ouxi, Jianxi, Yoemen, Sulinki, Kuchi, Sangmen y Pigen. Al oír las palabras de Netbibi, el rostro de Mifune reflejó pura perplejidad. Aunque no las entendía, la persona que desprendía una impresión muy fuerte, al menos, Mifune no creía que todo aquello fuera una invención suya tras conocerlo. En respuesta, un hombre vestido de estratega dudó un momento antes de decir: entonces, ¿puedo preguntar por qué hace esto? Disculpe mi rudeza, pero como usted ha dicho, necesitamos hacerle acupuntura al almirante Mifune. No tenemos forma de saber si esto es una bendición o una maldición, pero por la seguridad del país del hierro, no tenemos más remedio que tomárnoslo en serio. Al oír esto, Wang Bimin se encogió de hombros con indiferencia y luego dijo: dado que Dasui, GB14, es el punto de encuentro de los tres meridianos yang de la mano y el pie con el vaso gobernador, puede promover el flujo de Qi yang y expulsar patógenos. En combinación con Taodao, GB14, puede reducir el calor patógeno y regular el yin y el yang, lo que lo convierte en un punto de acupuntura clave para el tratamiento de la malaria. Yoemen, XB1, y Sulinki, GB14, armonizan el ki del meridiano Shaoyan. Ouxi, Si3, se conecta con el vaso gobernador y es el punto Shu del meridiano del intestino delgado. Su función es promover el flujo de Qi yang de los vasos Taiyang y gobernadores y expulsar patógenos. Jianxi, PC5, es un punto de acupuntura del meridiano del pericardio. Huiyin, CB1, y Shaoyan, CB2, están relacionados interna y externamente. Por lo tanto, Jianxi puede regular el mecanismo del Qi y expulsar patógenos, lo que lo convierte en un punto de acupuntura clave para el tratamiento de la malaria. Los puntos de acupuntura se utilizan en conjunto para promover el flujo del yang y expulsar patógenos, aliviar síntomas internos y externos, y armonizar el yin y el wei, de modo que se pueda detener la malaria y curar la enfermedad. En cuanto a Kuchi y Gonse, cuando la enfermedad del general Sanfune se acompañó de fiebre alta, Kuchi y Gonse, combinado con Dasui, GB14, puede potenciar su efecto antipirético. Sangmen, LR13, es el punto de encuentro de los órganos humanos y puede regular el ki de los mismos. Pigen, GB20, es un punto de acupuntura extraordinario para el tratamiento de bultos. Al ver la expresión desconcertada del estratega después de ser bombardeado con un aluvión de términos médicos, Wang Bimin simplemente sonrió y dijo: por favor, prepárame agujas de oro. Como médico adjunto en el Hospital Municipal de Medicina Tradicional China, era bastante hábil en el uso de la medicina tradicional china en línea y, al mismo tiempo, respiró aliviado. Afortunadamente, Naruto se originó en una cultura asiática, por lo que muchas cosas están interconectadas. Si fuera un mundo occidental, no recibiría tratamiento por falta de suministros médicos o sería capturado y quemado en la hoguera por brujo. Si hablas de agujas, ¿qué tal Senbon?
Mientras hablaba, el samurái sacó varias agujas senbon con forma de clavo de su bolsa. El senbon, similar a agujas de acero pero más grueso que las de acupuntura, es como un clavo. Era utilizado principalmente por los ninjas de Tsunagakure en Naruto. Si bien su daño es relativamente bajo, las puntas suelen estar envenenadas y puede tener efectos inesperados al combinarse con técnicas de marionetas. Sin embargo, aparte de eso, se usa principalmente para realizar sangrías. Por supuesto, algunos ninjas usarían senbon para estimular sus puntos de presión y aumentar su poder de combate, pero eso es completamente diferente a la curación. En respuesta, Wang Bimin simplemente levantó un párpado y luego dijo: después de insertar las agujas de acupuntura en los puntos de acupuntura, hay que girarlas y levantarlas. Insertar una uña no se llama acupuntura, se llama tortura. Vale. Aunque todos suenan más o menos igual, al oír esto, el samurái que estaba junto a Wang Bimin asintió, pero no pudo evitar murmurar algunas palabras en voz baja. Quizás debido a las técnicas de forja similares, los samuráis de la zona pronto empezaron a fabricar delgadas agujas de acero. Al ver esto, NetBB asintió y, tras desinfectar, le dijo a Mifune: entonces comenzaré el tratamiento. Además, por favor, prepare más agujas de oro. El almirante Mifune ya presenta síntomas de fiebre alta y malaria, y necesita agujas estimulantes fuertes. Al oír esto, los samuráis que estaban cerca no se atrevieron a hacer más preguntas y salieron apresuradamente para apremiarlos. El tiempo transcurría lentamente. Bajo la atenta mirada de los estrategas y guardias, Wang Bimin no hacía movimientos innecesarios, concentrándose intensamente en insertar una aguja dorada tras otra en el cuerpo de Mifune. A medida que las agujas se insertaban y giraban, no sentía dolor. Al contrario, Mifune incluso podía sentir claramente una energía agitada en su interior, lista para ser liberada. Al sentir la sensación, Mifune no pudo evitar soltar un suave y reconfortante gemido, exclamando: «Ah, hacía tanto que no me sentía tan relajado». Y hablando de eso, doctorcito, ¿su acupuntura puede movilizar el chakra del cuerpo? Al escuchar las palabras de Mifune, Netobi Minami se sorprendió un poco, pero rápidamente se dio cuenta de que probablemente se debía a que la estimulación de los puntos de acupuntura mediante la acupuntura había afectado la circulación del chakra, por lo que rápidamente preguntó: ¿hay algo que te moleste? No, no te preocupes. Al ver la seriedad en el Bibimin, Mifune sonrió con dulzura. Quizás porque llevaba un tiempo enfermo y ahora se sentía mucho mejor, Mifune interpretó la reacción del jugador como preocupación por él y no le prestó mucha atención. Siento que el flujo del chakra en mi cuerpo se canaliza, yendo activamente a los puntos donde me siento incómodo para aliviar el dolor. Ahora me siento mucho mejor. Al oír esto, Wang Bibi se quedó un poco desconcertado. Incluso con acupuntura, el alivio no debería ser tan rápido, ¿verdad? Después de todo, ni siquiera había terminado de insertar las agujas. Tras reflexionar, Wang Bimin se dio cuenta rápidamente de que, según el libro de Lin del manga Naruto, el chakra es una mezcla de energía física y mental producida por 130 billones de células en el cuerpo humano. Normalmente, el chakra también se considera fuerza física. La acupuntura es una técnica que mejora las respuestas reguladoras del cuerpo mediante la estimulación de puntos de acupuntura. Con el chakra presente en el cuerpo, bajo la influencia de la acupuntura, el chakra actúa como un agente de policía que responde a una denuncia, apuntando directamente a la zona afectada. Caramba. El internauta Bimin pensó. Dada la facilidad con la que se usa el chakra en la historia de Naruto, con la ayuda de la acupuntura, y ni hablar de una simple enfermedad infecciosa como la malaria, incluso un cáncer avanzado podría curarse directamente, ¿verdad? Antes de que Wang Bibi pudiera reaccionar, apareció una notificación de logro en su campo de visión. Felicitaciones al jugador. Los nervios de los internautas son más sensibles que una perra por crear con éxito su propio ninjutsu, técnica de acupuntura de chakras médicos ninja, logrando el logro mundial. Un pequeño paso para los jugadores. Actualmente ocupa el segundo lugar en la clasificación, ven a verlo. Logro mundial. El internauta se quedó un poco desconcertado. Para ser sinceros, había estado tan concentrado en escapar que no se había dado cuenta. Pero ahora que lo había hecho, estaba nervioso y rápidamente abrió el sistema de logros. Después del logro mundial, un pequeño paso para los jugadores, ocupaba el segundo puesto. Y en primer lugar estaba el desarrollo de un ninjutsu llamado Elemento Fuego. Ultra Explosión. Haga clic para obtener más detalles. Liberación de fuego. Ultra Explosión.
Refino continuamente una gran cantidad de chakra de liberación de fuego extremadamente inestable dentro del cuerpo y lo libero instantáneamente cuando el chakra alcanza un punto crítico, generando así un enorme poder destructivo. Al ver que se trataba de liberación de fuego en lugar de técnicas médicas, Nedvimin se sorprendió un poco. Después de todo, a diferencia de la medicina tradicional china, la investigación de los jugadores sobre el chakra aún se encuentra en un punto de partida similar. ¿El personaje número 1 es Ultraman Taro? Bueno, de repente ya no parece tan escandaloso. Después de todo, Taro sí que es de los que explotan. Tras observar los ninjutsu creados por otros, Nedvimin también hizo clic en su propio ninjutsu. Quizás porque los métodos de investigación y desarrollo son realmente diferentes, la descripción de la acupuntura de chakras es muy larga y requiere una sólida experiencia médica como base. Medicina ninja, acupuntura chakra. Tonifica la deficiencia y reduce el exceso. Tras la inserción de la aguja, se activa la respuesta reguladora del cuerpo mediante una combinación de técnicas tonificantes, reductoras y de tonificación/reducción equilibradas. La moxibustión se refiere a la terapia de calor, en la que se encienden con varillas de moxa y se queman sobre los puntos de acupuntura, permitiendo que el calor penetre en la piel y promueva el flujo de ki y sangre. Nota: la moxibustión con chakras es más efectiva. Al ver esto, Nedvimin asintió pensativo y luego miró la barra de progreso de su técnica de acupuntura de chakra. Nedvimin también tosió levemente y luego miró a Mifune. Almirante, ahora le aplicaré una terapia de calor de chakra. Estimularé sus puntos de acupuntura con mi propio chakra. Por favor, no se ponga nervioso. ¿Eh? ¿También tienes chakra? Mifune estaba aún más sorprendido. Sin darse cuenta, Mifune comenzó a usar más honoríficos en su discurso. Señor, ¿es usted un médico ninja? Usted proporcionó la receta del experto para 3 Qian de Shou Polygonum Multiflorum, para la cuarta calamidad, comenzando desde el mundo ninja. Aunque el chakra es una sustancia extraordinaria muy conocida en este mundo, que sea ampliamente conocido no significa que todo el mundo pueda poseerlo. Por el contrario, aprender a refinar el chakra del cuerpo requiere construir una base desde la infancia, refinándola constantemente a través de los 130 billones de células del cuerpo. En este contexto, la gente común, cuyas vidas no eran tan acomodadas, carecía de los recursos para aprender. Aunque las aldeas ninja puedan parecer algo oscuras, su capacidad para garantizar que todos tuvieran alimento y entrenamiento en una época de tan baja productividad ya era un paraíso terrenal. Y aquellos que practican la medicina estoica son aún más raros. Tomemos como ejemplo la técnica de sanación con la palma. Consiste en canalizar el chakra desde la palma hacia el paciente, potenciando así la capacidad de curación de heridas o zonas afectadas. Es un ninjutsu curativo. Puede tratar no solo lesiones externas, sino también enfermedades internas. Sin embargo, como requisito previo, la cantidad de entrada de chakra debe ajustarse de acuerdo a la gravedad de la enfermedad, por lo que no hay muchos médicos ninja que sepan cómo usarlo con precisión. Más importante aún, el gasto excesivo de chakra puede alterar el sistema circulatorio normal del paciente, provocando un coma o incluso un shock. Por lo tanto, los poderosos sanadores ninja siempre han sido un tesoro en cada aldea ninja. Ah, tengo uno, pero no sé cómo usarlo. Al escuchar la pregunta de Mifune, Miyuki no se dio cuenta de lo valiosos que eran los médicos ninja. En la historia del anime, los médicos ninja eran menos comunes que los samuráis del país del hierro. Mientras hablaba, Wan Bibimin sacó las agujas de oro y dijo: sin embargo, después de haber sido inspirada por el almirante Mifune hace un momento, lo pensé detenidamente y me di cuenta de que mi maestro dijo que la acupuntura puede equilibrar la energía del cuerpo y promover el mecanismo de autorregulación del cuerpo. Mientras hablaba, las agujas doradas en las manos de Miyabi se cubrieron rápidamente con una capa de chakra pulsante de liberación del rayo. Originario de Kumogakure, la adaptabilidad de Miyabi al chakra de liberación del rayo superaba con creces la de otros ninjutsu. De igual manera, Miyabi se sintió muy satisfecho. Esto se debe a que la acupuntura funciona estimulando los puntos de acupuntura para estimular los mecanismos reguladores del cuerpo. Y dentro de esto, la medicina tradicional china moderna incluye un procedimiento médico llamado electroacupuntura. Sin embargo, a los humanos les cuesta controlar con precisión la corriente eléctrica, así como su propagación dentro del cuerpo. Por lo tanto, solo pueden elegir la amplitud más baja posible de estimulación electroterapéutica. En comparación, el chakra del rayo es mucho más fácil de controlar. Efectivamente, tras unas pocas agujas, Mifune dejó escapar un gemido de placer.
La corriente eléctrica recorrió su cuerpo, creando una sensación de hormigueo y entumecimiento que lo hacía sentir como en el cielo. ¿Se puede utilizar este tipo de técnica médica ninja en la vida diaria? Seguro. Al escuchar las palabras de Mifune, NetBeaming, sin duda, dijo. La acupuntura también se puede utilizar para el cuidado diario y la regulación de las condiciones internas y externas del cuerpo, solo que la intensidad no es tan leve. Es así. Pensando en esto, Mifune se detuvo por un momento, luego detuvo a Mifune de insertar la aguja y se dio la vuelta para preguntar con seriedad. ¿Estás dispuesto a unirte al país del hierro? Aunque era una pregunta, Mifune ya estaba preparado para ser rechazado. Después de todo, comparado con otras aldeas ninja, el encanto del país del hierro era bastante común. ¿Qué tenían las otras aldeas ninja? Kunai, shuriken, agujas senbon y ninjutsu. ¿Y qué hay de la tierra de hierro? Tiene una armadura increíble, una katana doble increíble, cortes de yaido increíbles y profesiones ocultas increíbles. Con los ojos inyectados en sangre, antes de que Mifune pudiera reaccionar, vio el cuadro de diálogo en su campo de visión. El almirante Mifune del país del hierro te invita. ¿Te gustaría convertirte en un guerrero de hierro a tiempo completo? Sin dudarlo, NetBeaming respondió. Sí, quiero. Sé que tus habilidades te darán un trato más preferente en la aldea ninja, pero ¿y hierro, eh? Antes de que pudiera terminar de hablar, recibió una respuesta cortante de Mifune, quien se quedó paralizado. Hacía mucho que no veía a nadie tan ansioso por unirse al país del hierro. Antes del período de los reinos combatientes, todo iba bien, pero con el fin de este, los ninjas desarrollaron un ninjutsu increíblemente poderoso, y los que aún estaban dispuestos a convertirse en samuráis del país del hierro eran pocos. Este joven y altamente capacitado médico ninja que está frente a mí, que sería un invitado de honor para cualquier daimyo sin importar a qué país fuera, y ahora está realmente dispuesto a unirse a la tierra de hierro. Mifune estaba encantado y asintió repetidamente, diciendo, bien. Bien. De ahora en adelante, serás mi guardia personal. Te llevaré a buscar tu armadura. Junto con las palabras de Mifune, apareció otro anuncio a nivel de servidor. Felicitaciones al jugador, la red es más sensible por completar el avance de trabajo oculto guerrero de hierro y obtener el logro mundial en un rincón del mundo. Se han distribuido las recompensas. Al ver este mensaje, los jugadores, que todavía estaban inmersos en la técnica de acupuntura de chakras desde hacía un momento, quedaron atónitos. ¡Santo cielo! ¿De dónde salió esta persona tan increíble? ¿Podría ser un GM? Primero, creó su propio ninjutsu, y ahora tiene una clase oculta llamada Guerrero de Hierro. Y. Sunagakure. Pensaba que la acupuntura de chakras ya era genial, pero nunca imaginé que habría algo aún más asombroso. Una profesión oculta. ¡Wow! Me inclino ante la admiración. Ip. Aldea de Konoha. ¿Es esto algún tipo de jerga de internet para referirse a alguien demasiado sensible? ¿Es esta la persona más sensible del foro? ¿Y el nombre de usuario de esta persona está elegido de forma tan profesional? Y. Kirigakure. Calificar esta planta provocará su muerte. Ip. Aldea Iwagakure. Un momento. En la identificación, ¿eres de Kumogakure? ¿No te tiraste de un acantilado? Dije que aún no has resucitado, así que fuiste directo a conseguir el trabajo oculto, ¿eh? Y. Kumogakure. ¿Qué? Apareció una clase oculta tras saltar de un acantilado. Este juego incluso tiene un sistema de serendipia. Yo también voy a saltar de un acantilado, chicos. Y. Miss Village. Al ver los gritos de los jugadores en el chat mundial, NetBeaming simplemente sonrió con suficiencia y luego abrió el cuadro de diálogo de logros mundiales. Las recompensas por los logros mundiales son abundantes, pero solo los 3 primeros reciben valiosas recompensas. Quienes ocupan puestos inferiores solo reciben dinero y experiencia. Al ver las recompensas de los 2 logros mundiales, NetBeaming hizo clic para recogerlas. Recompensa. 2600 de oro, 900 ex ninja, un fragmento de Jade Yin Yang. Determinación de atributos del jugador en curso, determinación de atributos exitosa, recompensa final emitida. Arte ninja. Aguja de pelo de conejo. Con una vasta experiencia, Netobi Minami ascendió directamente del nivel 1 al 6, superando la barrera Genin y convirtiéndose en un Chunin Junior. Mientras tanto, Mifune, quien lideraba el camino, sintió una oleada de energía tras él. Al girarse, vio el chakra de Netobi Minami aumentar, alcanzando instantáneamente el nivel de un Chunin. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Rascándose la cabeza, NetBeaming se rió entre dientes y dijo:
He adquirido cierta comprensión. Mifune permaneció en silencio como respuesta. No recordaba haber tenido nunca un avance en el chakra que pudiera conducir a una iluminación menor. Es importante entender que el chakra requiere entrenamiento. Fortalecer las células del cuerpo resultará en un chakra más abundante y fuerte. No es algo que se pueda lograr simplemente rompiendo barreras mentales, aunque no sabía por qué. Mifune, inexplicablemente, no preguntó más. Simplemente asintió y lo llevó a la armería para seleccionar armas. En ese momento, Wang Bimin también comenzó a hacer un balance adecuado de sus ganancias. Arte ninja. Aguja de pelo de conejo. Un ninjutsu único de Kaguya Otsutsuki. Esta técnica consiste en canalizar chakra hacia el pelaje de su cuerpo, haciéndolo descender del cielo y transformarse en espinas afiladas. Al liberar la aguja de pelo de conejo, el usuario puede entrar temporalmente en el estado Byakugan, garantizando un golpe en los puntos débiles del enemigo. Es una técnica muy efectiva para sellar los movimientos del oponente. Al ver cómo usar la aguja de pelo de conejo, Wang Bimin asintió pensativamente. La aguja de pelo de conejo es un ninjutsu exclusivo de Kaguya Otsutsuki en Naruto. Aunque es el ninjutsu de la mente maestra tras bambalinas, no tiene muchos momentos impresionantes en la historia, ya que se usa principalmente para eliminar enemigos menores. Sin embargo, para Minami Amagi, quien domina la técnica de acupuntura chakra, es en realidad el mejor ninjutsu. Porque la acupuntura de chakras, además de sus efectos terapéuticos, también puede mejorar temporalmente la fuerza del cuerpo, induciendo un estado de mayor excitación mediante la fuerza externa. Ahora, con agujas de pelo de conejo, NetBeaming puede utilizarlas por completo para fortalecer colectivamente a sus aliados en el campo de batalla. Luego están los fragmentos del Jade Yin-Yang. Fragmento de la joya Yin-Yang. Un fragmento de la joya Yin-Yang, un recuerdo dejado por Kaguya Otsutsuki y medio cuerpo de Kaguya Otsutsuki. Dos fragmentos se pueden combinar para formar una joya Yin-Yang. Al combinar la joya Yin-Yang, recibirás una recompensa legendaria extremadamente rara y única. Después de ver la descripción del fragmento de Jade Yin-Yang, Wang Bimin reaccionó con la misma sorpresa que Ultraman Taro. Después de todo, la combinación de los afijos único y legendario emocionaría a cualquier jugador. Desafortunadamente, a pesar de completar 2 logros mundiales, debido a la dificultad de los logros mundiales, Wang Bimin solo obtuvo un fragmento de Jade Yin-Yang. Si ese es el caso, ese tipo también debería tener uno. Pensando en esto, y mirando a Ultraman Taro, quien desarrolló independientemente Fire Release, Ultra Explosión en la tabla de clasificación, los ojos de Wang Bimin se llenaron de fervor. Al igual que Wang Bimin, después de darse cuenta de esto, los ojos de Ultraman Taro también se llenaron de emoción, deseando poder conocer a Ultraman Taro en persona de inmediato. Tras un momento de excitación, Wang Bimin se calmó rápidamente. Al reflexionar más detenidamente, se dio cuenta de que parecía tener ya una profesión oculta, ¿verdad? Con este pensamiento en mente, Wang Bimin miró su clase oculta, Guerrero de Hierro. Varias clases ocultas. Guerrero de Hierro. Descripción del trabajo. Poseen un talento excepcional que supera a otros en físico, aunque no son expertos en combate ninjutsu, poseen un cuerpo mucho más fuerte que el de los ninjas comunes. Se mueven con facilidad incluso con armadura pesada, y sus espadas gemelas están imbuidas de afilados encantamientos de chakra, lo que les permite aniquilar incluso a ninjas antes de que puedan siquiera realizar sellos manuales. Pasiva de clase. Maestría en doble empuñadura. Calidad. Excelente, mejorable. Efecto. Permite manejar hábilmente espadas dobles, cortando fácilmente a las tropas enemigas durante el combate. Habilidad pasiva. Físico poderoso. Efecto. La clase Guerrero de Hierro posee un talento superior que los distingue en cuanto a físico. Si bien no son expertos en combate ninjutsu, su físico es más fuerte. Habilidad vinculada. Doble empuñadura, corte y calidad. Estándar, actualizable. Descripción. Al concentrar chakra en la vaina, se desata un poderoso corte de Yaido con ambas manos, formando un rápido ataque en forma de cruz. Cuenta la leyenda que en manos del samurái más fuerte, Mifune, los ninjas ni siquiera tenían la oportunidad de realizar sellos manuales. Al observar las habilidades pasivas y específicas de la clase Guerrero de Hierro, Wang Bibi se rascó la cabeza. Si bien era fuerte, para ser honesto, no era significativamente mejor ni peor que la clase ninja. Debido a que la clase del Guerrero de Hierro no puede usar ninjutsu, aunque pueden liberar el Okageran al colocar chakra en sus pies, no pueden usar técnicas como la gran técnica de la bola de fuego en absoluto, se puede decir que una vez que están fuera de alcance, es básicamente el final para ellos.
Afortunadamente, el guerrero de hierro parece ser muy fuerte en el combate cuerpo a cuerpo. En un mundo como Naruto, donde abundan los personajes frágiles, si se usa correctamente, incluso un luchador de nivel Genin podría derrotar a un Chunin en combate cuerpo a cuerpo. Pero comparado con esto, echó un vistazo a arte ninja, aguja de pelo de conejo, y luego a su propio sanador ninja, técnica de acupuntura de chakra. El internauta Bimin pensó que quizás un rol de apoyo sería más adecuado que uno de combate. Después de todo, combinado con aguja de pelo de conejo, la técnica de acupuntura de chakra podría lograr una mejora de grupo a gran escala. www.x520xs.com. Independientemente del juego, la experiencia de usar el apoyo puede ser mediocre, pero su importancia es innegable. Si el apoyo sobrevive, es prácticamente imposible terminar la batalla. Y una mejora significativa puede duplicar directamente el poder de combate de un jugador. Pero pensándolo bien, puede que no sea malo. Tocándose la barbilla, Wang Bimin pensó. Los demás ninjas por fin habían logrado ponerse frente a él, con la intención de decapitarlo, su apoyo. Pero en cuanto lo alcanzaron, lo vieron desenvainar sus espadas gemelas y mirarlo con entusiasmo. Oye. Pensándolo de esta manera, Wang Bimin sintió que la fuerte capacidad de combate cuerpo a cuerpo del guerrero de hierro no era mala. Después de todo, en tiempos de guerra, sin duda sería yo quien se escondería en la retaguardia. ¿Quiénes se apresuran a decapitarme? HMPH. Con este pensamiento en mente, Wang Bimin dejó de lado temporalmente la idea de cambiar de trabajo. Por ahora, recolectemos el equipo primero. Siguiendo a Mifune hasta la armería de la Tierra de Hierro, contemplando la deslumbrante variedad de espadas afiladas y armaduras pesadas en los estantes, los ojos de NetBeeby brillaron más que una bombilla. Es importante saber que, actualmente, la única herramienta ninja de alta calidad entre los jugadores es la espada explosiva Spray, empuñada por Ultraman Taro. Otros jugadores usan kunais comunes, que son de calidad común. Según la configuración del juego, la calidad de los objetos se clasifica como común, fina, excelente, épica, legendaria y única. En la armería del Reino de Hierro abundan las armas finas y los objetos excepcionales. Entre ellos se encuentran 2 espadas de nivel épico. Llamemos a esta publicación los nervios de los internautas son más sensibles que los de una perra para evitar cualquier sospecha de sobrepasar el límite de palabras. Sin embargo, considerando el número limitado de palabras del borrador, tendré que revisar los últimos capítulos lentamente, lo cual es un verdadero dolor de cabeza. Incluso un capítulo que debería tomar 5 minutos revisar me llevará más de 1 hora. Usted proporcionó la receta del experto para 3 Qian de Shou Polygonum Multiflorum, para la 4ª calamidad, comenzando desde el mundo ninja.